Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo soy tu nombre y estoy muy contenta de tenerlos aquí hoy. En este espacio, como saben, nos encanta hablar de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento, desde las series que nos roban el sueño hasta las últimas tendencias en el mundo de la moda, pasando, por supuesto, por las vidas de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, el supuesto escándalo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y las reacciones, al parecer furiosas, de Kerem ante las calumnias. Han sido días bastante intensos para los fans de esta pareja, y para el público en general que sigue de cerca sus carreras. La información, a veces confusa y contradictoria, ha generado muchísimas preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿De dónde surgieron estos rumores? ¿Es verdad que Kerem está realmente molesto? Y lo más importante, ¿cómo afecta todo esto a la imagen y a la trayectoria de ambos? Pues bien, en este vídeo vamos a intentar desentrañar todo este embrollo. Vamos a analizar la información que ha circulado, las fuentes de donde provienen los rumores, las reacciones de los protagonistas y, por supuesto, vamos a intentar separar la verdad de la ficción. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo es muy fácil que las cosas se magnifiquen, y que la verdad quede distorsionada por el sensacionalismo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que les traigo, si les interesa saber más sobre el mundo del entretenimiento y las celebridades, les invito a suscribirse a mi canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Se los agradecería un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el controvertido tema de Hande Erçel, Kerem Bürsin y el supuesto escándalo. Prepárense porque esto se pone interesante. Todo comenzó, como suele ocurrir en estos casos, con un rumor. Un rumor que poco a poco fue escalando hasta convertirse en una bola de nieve imparable. Los primeros murmullos surgieron en las redes sociales, concretamente en algunas cuentas de fans y perfiles de insiders del mundo del espectáculo turco. Estas cuentas, conocidas por filtrar información sobre celebridades, comenzaron a insinuar que algo no andaba bien en la vida de Hande Erçel. Se hablaba de un supuesto nuevo romance, de encuentros secretos, de una posible infidelidad. En fin, un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Al principio, la información era vaga y poco consistente. Se mencionaban nombres, pero no se aportaban pruebas. Se insinuaban situaciones, pero sin detalles concretos. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba sembrada. Y como suele ocurrir en estos casos, la rumorología comenzó a expandirse rápidamente. Otros perfiles de redes sociales, blogs de farándula y hasta algunos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, contribuyendo a alimentar la polémica. Fue entonces cuando el nombre de Kerem Bürsin comenzó a aparecer asociado a este supuesto escándalo. Algunos medios y perfiles de redes sociales insinuaron que Kerem estaba al tanto de lo que estaba sucediendo y que su reacción ante la situación había sido de furia y decepción. Se hablaba de llamadas telefónicas acaloradas, de discusiones y hasta de un posible distanciamiento entre ambos. Por supuesto, toda esta información debe tomarse con pinzas. En primer lugar, porque gran parte de ella proviene de fuentes no oficiales y poco confiables. En segundo lugar, porque en el mundo del espectáculo es muy fácil que los rumores se inflen y que la verdad se distorsione. Y en tercer lugar, porque hasta el momento ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin se han pronunciado oficialmente sobre el tema. Esto último es muy importante. El silencio de los protagonistas ha contribuido a alimentar aún más la especulación y la rumorología. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita de los rumores. Otros, en cambio, consideran que Hande y Kerem están optando por la prudencia y la discreción, evitando alimentar aún más la polémica. Sea como sea, lo cierto es que el supuesto escándalo ha generado una gran expectación y ha puesto a Hande Erçel y Kerem Bürsin en el centro de la atención mediática. Sus fans, por supuesto, se han mostrado muy preocupados por la situación y han expresado su apoyo incondicional a ambos. En las redes sociales, los hashtags #Hande Erçel y #Kerem Bürsin se han convertido en tendencia, con miles de mensajes de apoyo y cariño. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe realmente un escándalo?
¿Es verdad que Kerem está furioso? Para intentar responder a estas preguntas, es importante analizar la información que ha circulado de forma objetiva y crítica. En primer lugar, debemos tener en cuenta que gran parte de la información proviene de fuentes no oficiales. Los perfiles de redes sociales y los blogs de farándula, por muy populares que sean, no son fuentes de información fiables. A menudo estos perfiles y blogs se basan en rumores, especulaciones y filtraciones no confirmadas. Además, suelen tener una agenda propia y pueden estar interesados en manipular la información para generar más tráfico o aumentar su número de seguidores. En segundo lugar, debemos ser conscientes de que en el mundo del espectáculo es muy fácil que los rumores se inflen y que la verdad se distorsione. Los medios de comunicación, a menudo, están más interesados en el sensacionalismo que en la veracidad de la información. Y los rumores, por muy infundados que sean, pueden convertirse en noticias si son lo suficientemente jugosos. En tercer lugar, debemos recordar que ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin se han pronunciado oficialmente sobre el tema. Su silencio, como ya hemos dicho, puede interpretarse de diferentes maneras. Pero lo cierto es que hasta que ellos no hagan una declaración oficial, cualquier información que circule al respecto debe tomarse con precaución. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues bien, lo cierto es que no podemos afirmar con certeza que exista un escándalo. Los rumores son rumores y, como tales, deben tratarse con escepticismo. Es posible que haya algo de verdad en todo esto, pero también es posible que se trate de una simple invención. En cuanto a la supuesta furia de Kerem Bürsin, tampoco podemos confirmarlo. Es cierto que algunos medios y perfiles de redes sociales han insinuado que Kerem está molesto por la situación, pero no hay pruebas concretas que lo demuestren. Es posible que Kerem esté preocupado por los rumores que circulan sobre Hande, pero de ahí a afirmar que está furioso hay un gran trecho. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Hande Erçel y Kerem Bürsin están pasando por un momento delicado. La presión mediática y la especulación constante pueden ser muy difíciles de soportar. Y es comprensible que ambos estén optando por la prudencia y la discreción. Ahora bien, es importante también analizar el contexto en el que surge todo este revuelo. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más populares del panorama turco actual. Su éxito en la serie Sen Kalkapm les catapultó a la fama internacional y les convirtió en ídolos de masas. Su relación sentimental, que surgió durante el rodaje de la serie, fue seguida con lupa por los fans de todo el mundo. Sin embargo, la relación entre Hande y Kerem terminó hace ya algún tiempo. Y desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz y ha sido relacionada con otros hombres. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera y ha sido vinculado a otras mujeres. Es precisamente este contexto el que alimenta la especulación y la rumorología. El hecho de que Hande y Kerem sean dos figuras públicas muy conocidas y el hecho de que hayan mantenido una relación sentimental en el pasado hace que cualquier rumor sobre sus vidas privadas se convierta en noticia. Además, hay que tener en cuenta que la prensa del corazón turca es especialmente voraz y sensacionalista. Los medios de comunicación turcos no dudan en publicar rumores, especulaciones y fotografías comprometedoras con tal de generar más tráfico y aumentar sus ventas. Por todo esto es importante ser muy cauteloso a la hora de interpretar la información que circula sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo y la especulación, pero es fundamental mantener la objetividad y la crítica. En definitiva, lo que está sucediendo con Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo funciona el mundo del espectáculo. La fama, el éxito y la atención mediática pueden ser muy gratificantes, pero también tienen su lado oscuro. La presión constante, la especulación y la invasión de la privacidad son algunos de los precios que tienen que pagar las celebridades. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, Hande y Kerem son personas de carne y hueso con sus propios sentimientos y emociones. Y merecen el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otra persona. Esperemos que con el tiempo la verdad salga a la luz y que Hande y Kerem puedan superar este momento delicado. Y sobre todo, esperemos que los medios de comunicación y el público aprendan a ser más respetuosos con la privacidad de las celebridades. Antes de terminar, quiero recordarles la importancia de informarse a través de fuentes fiables y contrastar la información antes de darla por cierta. En el mundo actual, donde la información circula a gran velocidad a través de las redes sociales y los medios de comunicación, es fundamental ser crítico y selectivo.
No nos dejemos llevar por el sensacionalismo o la especulación. Intentemos mantener la objetividad y la cordura. Y sobre todo recordemos que detrás de cada noticia hay personas con sus propios sentimientos y emociones. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado desentrañar el supuesto escándalo que involucra a Ander Zell y Kerem Bürsin, analizando la información que ha circulado, las fuentes de donde provienen los rumores y las reacciones de los protagonistas. En resumen, hemos visto que gran parte de la información proviene de fuentes no oficiales y poco confiables. Hemos comprobado que en el mundo del espectáculo es muy fácil que los rumores se inflen y que la verdad se distorsione. Y hemos recordado que ni Ander Zell ni Kerem Bürsin se han pronunciado oficialmente sobre el tema. Por lo tanto, no podemos afirmar con certeza que exista un escándalo ni que Kerem esté furioso. Lo que sí podemos afirmar es que Ander y Kerem están pasando por un momento delicado y que merecen el respeto y la consideración de todos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, les invito a dejar un comentario aquí abajo con su opinión sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes del supuesto escándalo? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Cómo creen que afecta todo esto a la imagen y a la trayectoria de Ander Zell y Kerem Bürsin? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. No olviden darle like al vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares. Se los agradecería un montón. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliación del tema, 3000 palabras ***. Para entender mejor el alcance de este escándalo y las posibles razones detrás de él, es crucial analizar varios aspectos: la historia previa de Ander y Kerem, el papel de los medios turcos, la influencia de los fans, y las consecuencias potenciales para sus carreras. La historia de Ander y Kerem, un cuento de hadas moderno con sus complicaciones ***. Ander Zell y Kerem Bürsin se convirtieron en sinónimos de romance y química en pantalla gracias a su trabajo en Sen Kalkap, Llamas a mi puerta. La serie, que narra la historia de amor entre Eda YLDZ, Ander y Serkan Bolat, Kerem, no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel mundial, desde Latinoamérica hasta Europa del Este. La magia de la serie trascendió la pantalla, y los fans rápidamente empezaron a especular sobre una posible relación sentimental entre los protagonistas. La confirmación de su romance fue recibida con entusiasmo y alegría por la legión de seguidores que habían quedado cautivados por su conexión. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, documentando sus viajes, momentos especiales y muestras de cariño en las redes sociales. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación no duró para siempre. La noticia de su ruptura sacudió a sus fans y generó un sinfín de especulaciones sobre las razones detrás de la separación. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a diferencias personales, y otros más a incompatibilidades profesionales. La verdad, como suele ser el caso, probablemente reside en una combinación de factores. La ruptura, aunque dolorosa para los fans, no significó el fin de su conexión con el público. Ambos continuaron con sus carreras por separado, pero el recuerdo de su relación y la química que compartieron en pantalla siguió presente en la memoria de muchos. Esto hace que cualquier rumor sobre sus vidas sentimentales, especialmente si involucran al otro, genere una atención desmesurada. El papel de los medios turcos, sensacionalismo y exageración ***. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su enfoque sensacionalista y su afán por generar titulares impactantes, han jugado un papel fundamental en la difusión y la amplificación de este supuesto escándalo. La prensa del corazón turca no tiene reparos en publicar rumores, especulaciones y fotografías no verificadas con tal de captar la atención del público y aumentar sus ventas. En este caso, los medios han aprovechado la popularidad de Ander y Kerem, así como el morbo que rodea a las rupturas amorosas, para crear una narrativa dramática y llena de intriga.
Se han publicado artículos con titulares alarmantes, se han difundido fotografías fuera de contexto y se han hecho insinuaciones sin pruebas concretas. Además, la competencia entre los diferentes medios de comunicación turcos ha contribuido a la exageración de la noticia. Cada medio intenta superar al otro en la búsqueda de la primicia y en la creación del titular más impactante, lo que a menudo se traduce en una distorsión de la realidad. Es importante recordar que muchos de estos medios tienen intereses comerciales y políticos, y que su objetivo principal es generar beneficios económicos y influir en la opinión pública. Por lo tanto, la información que publican debe ser analizada con cautela y contrastada con otras fuentes. *** La influencia de los fans, un arma de doble filo ***. Los fans de Hande y Kerem, conocidos por su pasión y su dedicación, han jugado un papel ambivalente en este asunto. Por un lado, han expresado su apoyo incondicional a sus ídolos y han denunciado la difusión de rumores falsos y sensacionalistas. Han utilizado las redes sociales para defender a Hande y a Kerem y para contrarrestar la narrativa negativa que se ha creado en torno a ellos. Por otro lado, algunos fans, impulsados por su obsesión y su necesidad de control, han contribuido a alimentar la polémica al especular sobre la vida privada de Hande y Kerem y al difundir rumores y teorías conspirativas. Estos fans a menudo tienen una visión idealizada de la relación entre Hande y Kerem y se niegan a aceptar que ambos han seguido adelante con sus vidas por separado. Es importante recordar que los fans, por muy apasionados que sean, no tienen derecho a invadir la privacidad de las celebridades ni a juzgar sus decisiones personales. El acoso y la difamación, incluso si se realizan en nombre del amor y la admiración, son inaceptables. *** Las consecuencias potenciales para sus carreras ***. El supuesto escándalo podría tener consecuencias negativas para la imagen y la trayectoria de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La difusión de rumores falsos y sensacionalistas podría dañar su reputación y afectar su capacidad para conseguir nuevos proyectos profesionales. Además, la presión mediática y la especulación constante podrían afectar su salud mental y su bienestar emocional. Es importante recordar que las celebridades son personas de carne y hueso, y que la fama y el éxito no las protegen del estrés, la ansiedad y la depresión. Sin embargo, también es posible que este escándalo tenga un efecto positivo en sus carreras. La atención mediática, aunque negativa, podría aumentar su visibilidad y consolidar su estatus como estrellas internacionales. Además, la reacción de sus fans, que han expresado su apoyo incondicional, podría fortalecer su imagen pública y demostrar su capacidad para superar la adversidad. ***, rumores específicos y posibles explicaciones ***. Para comprender mejor la situación, es útil examinar algunos de los rumores específicos que han circulado y analizar las posibles explicaciones detrás de ellos. El supuesto nuevo romance de Hande ***. Este rumor sugiere que Hande Erçel ha estado saliendo con una nueva persona en secreto. Es posible que este rumor se base en una interpretación errónea de fotografías o vídeos, o que sea simplemente una invención sin fundamento. También es posible que Hande esté saliendo con alguien, pero que prefiera mantener su relación en privado para evitar la presión mediática. Los encuentros secretos Este rumor insinúa que Hande ha estado teniendo encuentros secretos con su supuesto nuevo amante. Es posible que este rumor se base en información filtrada por fuentes anónimas y no verificadas. También es posible que Hande haya estado teniendo reuniones profesionales o sociales que han sido malinterpretadas. La posible infidelidad Este rumor, el más grave de todos, sugiere que Hande ha sido infiel a su pareja actual, o a su pareja anterior, posiblemente refiriéndose al tiempo en que estuvo con Kerem. No hay pruebas concretas que respalden esta acusación, y es probable que sea simplemente una invención maliciosa. La furia de Kerem Este rumor afirma que Kerem Bürsin está furioso por las acciones de Hande y por la forma en que se ha gestionado la situación. Es posible que Kerem esté preocupado por la reputación de Hande y por el impacto que los rumores podrían tener en su carrera. Sin embargo, no hay pruebas que demuestren que esté realmente furioso. También es posible que Kerem esté molesto por el hecho de que su nombre se haya visto involucrado en este escándalo, a pesar de que su relación con Hande terminó hace tiempo. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es difícil predecir con certeza cómo se desarrollará esta situación en el futuro. Es posible que los rumores continúen circulando y que la presión mediática se intensifique.
También es posible que Hande y Kerem decidan romper su silencio y hacer una declaración oficial para aclarar la situación. En cualquier caso, es importante recordar que Hande y Kerem son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como les plazca. Los fans y los medios de comunicación deben respetar su privacidad y evitar difundir rumores falsos y sensacionalistas. En última instancia, la verdad saldrá a la luz, y Hande y Kerem podrán superar este momento delicado y seguir adelante con sus carreras. Para finalizar, quiero enfatizar la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo y la especulación. En el mundo del espectáculo es muy fácil que la verdad quede distorsionada por los intereses comerciales y políticos de los medios de comunicación. Es fundamental informarse a través de fuentes fiables y contrastar la información antes de darla por cierta. Y sobre todo es importante recordar que detrás de cada noticia hay personas con sus propios sentimientos y emociones. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado útil e informativo. No olviden suscribirse a mi canal para estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.